Mazón no se puede ir de rositas. Y mucho menos pretender que nos creamos que su actuación durante la Dana fue encomiable o aplaudible. Y mucho menos esas 4 horas que pasó encerrado en el Ventorro, haciendo a saber qué. Por eso aplaudo que la Fiscalía haya apoyado que se investigue, es la última noticia que hemos recibido, la posible responsabilidad penal de Carlos Mazón por su gestión de la Dana. Ya está bien de este ninguneo a las víctimas, ya está bien de tomarnos el pelo, de dar 200 versiones diferentes con tal de no asumir responsabilidades. Pues bueno, al final la responsabilidad va a ser penal. Eso por no haber aceptado la responsabilidad política en el minuto 1, que cualquier persona decente habría dimitido. Enseguida ampliamos la información. Atención con Vox, porque resulta que entrevistan al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ese que cobra un sobresueldo todos los meses de 3.000 y pico euros, y dice que ahora, atención, agárrense donde puedan, estarían dispuestos a aceptar los votos de Puigdemont para sacar adelante una moción de censura contra Pedro Sánchez. Oye, lo nunca visto. De prófugo malvado de la justicia, malvado independentista al que querían meter en la cárcel e ilegalizar, a pasar ahora a decir que, por favor, les dé sus votos para sacar una moción de censura frente a Pedro Sánchez. ¿Cómo de desesperados tienen que estar? Enseguida lo vemos, pero ya lo podéis intuir. Y atención con Desokupa. Y es que no teníamos suficiente con que un sindicato de policía llegase a un pacto para formar a más de 30.000 policías con este tipejo ultraderechista, sino que ahora resulta que una asociación de, cuidado, militares, también ha firmado un contrato con Desokupa. Sí, con el mismo Desokupa del Daniel Esteve que se presentó el otro día con Víctor Daldama en el juicio y que posteriormente hizo un vídeo amenazando a los miembros del gobierno diciéndoles que iba a incitar a la población a que no les dejase salir a la calle nunca más, es decir, incitando directamente a la violencia. Bueno, pues este tipo no solamente forma a policías, sino que ahora también va a formar a militares. Me genera una tranquilidad esto espectacular. Ojito con Juanma Moreno, presidente de Andalucía, del Partido Popular, hay que recordarlo para plantear esta noticia, y es que él, después de toda la polémica que ha habido con la celebración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, después de que Ayuso haya salido a decir que eso era sacar a violentos a la calle por parte del presidente del gobierno, y Feijóo que ni siquiera ha acudido a la celebración y al reconocimiento de las víctimas de la dictadura en el Congreso de los Diputados, bueno, pues Juanma Moreno va y dice que sí, que él sí celebra los 50 años de la muerte de un dictador. Por supuesto, como debería hacer cualquier derecha democrática. Pero les cuesta bastante eso de ser en este país derecha y democrática al mismo tiempo. Veremos si le cae algún tipo de reprimenda por parte de... Bueno, de Feijóo no creo, porque ya sabéis que ni pincha ni corta, pero sí por parte de Ayuso. Por otro lado, hoy declara Begoña Gómez, una vez más, otra declaración más. Begoña Gómez, sentada delante del juez Peinado, para declarar, pues bueno, sobre ese chicle que han estirado hasta la extenuación y ahora se sitúa en la Universidad Complutense, el software que registró a su nombre, cuando es un software gratuito que estaba al servicio de cualquier empresa que lo quisiese utilizar, insisto, de manera gratuita, por el que no se ha sacado ningún dinero y que se hizo un registro de un dominio en Internet. Hasta aquí ha llegado el asunto. Imaginaos del rescate de Air Europa que decía que era la cosa definitiva, que había influido en el gobierno. Después a los contratos de Víctor, del señor Barrabés, perdón. Después todo el asunto de la Universidad Complutense y al final para quedar en esta basura ridícula. Es que resulta que hay un software registrado a su nombre. Es que es alucinante, pero bueno, ahí se va a tener que sentar y evidentemente pues de ahí van a salir los titulares. Por cierto, que una línea argumental importante del Partido Popular va a ser decir que hay una asesora de Moncloa que mandó un par de correos en nombre de Begoña Gómez. Claro, supongo que se les olvida que la mujer del presidente Mariano Rajoy tenía literalmente un personal shopper, que era asesor en Moncloa. ¿Cómo se les olvida las cosas con el tiempo? Menos mal que estamos aquí para recordárselo. Enseguida lo vamos a ver. Y no os lo vais a imaginar. Gran sorpresa para aquellos que dicen que no hay lawfare. Atención, la audiencia de Barcelona ha archivado todo el tema este de la causa rusa del Prusés. ¿Os acordáis, no? La trama rusa del Prusés, que decía que iba a venir Putin aquí básicamente a darle la independencia a Carles Puigdemont y que justamente
sacaron en el momento apropiado para que la ley de amnistía tuviese difícil aprobación y así la legislatura también pendiese de un hilo. Lo sacaron en ese momento concreto para intentar reventar la legislatura, para intentar reventar el pacto con Junts, para intentar reventar la amnistía, y al final, ¿qué pasa? Anda, que resulta que no había nada, que se archiva, anda que no estuve yo en tertulias hablando de esta chorrada, es alucinante, y además han acusado al juez Aguirre, el que lo sacó adelante, de fraude de ley por parte de la Audiencia de Barcelona. En fin, alucinante, para los que dicen que no hay lawfare. Y finalmente vamos a comentar el tema de la reducción de la jornada laboral, que parece que está próxima a su posible aprobación, pero de repente, así somos en la izquierda, ha surgido una disputa entre el PSOE y Sumar. Fantástico, porque el PSOE quiere retrasarlo más y Sumar quiere, como es normal, aprobarlo ya. Enseguida vemos todas estas noticias y algunas más hoy, miércoles 18 de diciembre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Carlos Mazón, tienes la cara de hormigón armado. Porque cualquier persona decente, o con un mínimo de moralidad, o incluso de conciencia propia sobre sí mismo, pues que le doliese no haber estado donde tenía que estar en el momento en el que más se le necesitaba, habría dimitido. Pero como, insisto, este tipo tiene la cara de hormigón armado, tiene que venir la justicia, en este caso la fiscalía, para que asuma responsabilidades, porque políticas ya sabemos que no va a asumir, porque dependen de él. Y pasa, absolutamente. Hombre, tiene la posibilidad ahora de gestionar toda la pasta que hay encima de la mesa para la reconstrucción y dársela a sus amiguetes, como ya ha empezado a hacer. ¿Para qué va a dimitir? Pero por eso, precisamente, la responsabilidad va a tener que ser penal. Es que la Fiscalía, como os decía antes, apoya que se investigue la posible responsabilidad penal de Carlos Mazón por la gestión de la Dana. Lo escribe en El País María Fabra. Dice así: la Fiscalía de Valencia apoya que los tribunales investiguen la posible responsabilidad penal del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión de la Dana. Así lo expone el Ministerio Público en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que acordó acumular en una misma causa las 7 denuncias y querellas interpuestas contra Mazón como máximo responsable de la gestión de la riada del pasado 29 de octubre, que causó 223 muertes y decenas de miles de damnificados en la provincia de Valencia. De las 7 denuncias y querellas acumuladas en esta causa, 6 señalan a Carlos Mazón o a este, y a la hora es consejera de Emergencias e Interior Salomé Pradas, esta señora que no sabía cómo se lanzaba la alerta y que no la lanzó hasta las 8 de la tarde cuando la gente ya tenía el agua por el cuello. Que no se olvide nunca esto. Y que no se olvide tampoco dónde estaba este tipo y cómo nos mintió después diciendo que había estado de comida de trabajo. No, habías estado en el Ventorro y todos ya sabemos lo que es el Ventorro a día de hoy. Solo una pide investigar también a cualquier otra autoridad en la que, como consecuencia de las pesquisas, se observe responsabilidad penal. Los querellantes y denunciantes atribuyen a Mazón o a Pradas la comisión de los delitos de prevaricación, lesiones y homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, como consecuencia de la no adopción de algunas de las decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado por el número de fallecidos, señala la Fiscalía. De ese relato derivan una genérica relación causa-efecto con una atribución de responsabilidades criminal de naturaleza objetiva que se verifica en exclusiva atención al resultado, al margen de la concreta intervención de los denunciados, que a día de hoy no consta singularizada. Añade: en este escrito, la fiscal María José Montesinos del Lago hace referencia además a que todas las acusaciones se refieren a la desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas e indican que, ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos. Es que incluso recordad, la Embajada de Japón alertó a los ciudadanos japoneses que estaban de vacaciones en Valencia. Y mientras tanto, los japoneses alertados, los valencianos sin saber nada, la EMET habiendo avisado desde hacía días. Ya veis que toda aquella polémica de denuncias que le puso también Manos Limpias a la EMET y tal, ha quedado en nada, obviamente, porque había avisado. Y mientras tanto, Mazón, los ciudadanos japoneses avisados y Mazón en el Ventorro. Es que es alucinante. Bueno, pues no lo omitieron, no emitieron los avisos y omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia. Y de ese modo no evitaron, o cuanto menos no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida. Bueno, pues amigos y amigas, lo que tenía que pasar va a pasar. Y ojalá se sume más gente a esta querella y ojalá todos y cada uno de los afectados, de familiares, de amigos, de gente que ha perdido todo, incluso ha perdido a seres queridos, también se sumen a esta denuncia y se convierta en una macro denuncia contra un tipejo que no tendría que ser ya hace tiempo presidente de la Generalitat y que de manera inexplicable, o sea, inexplicable más allá de una severa torpeza por parte de Feijóo, está siendo sostenido por el Partido Popular
en contra del criterio de absolutamente todo el mundo. Solamente se explica pues, por una incapacidad manifiesta por parte del líder, de Alberto Núñez Feijóo, para decirle nada a cualquier presidente autonómico. Que no se lo pudiese decir a Ayuso, hombre, lo entendíamos, porque Ayuso ya sabemos que te corta la cabeza, si no, acuérdense de Pablo Casado, pero que ni siquiera sea capaz de plantarle cara a un sinvergüenza como Mazón, que además está desacreditado, que está completamente amortizado en lo electoral también, solamente indica y explicita el bajo nivel de autoridad que tiene Feijóo ahora mismo dentro de su propio partido. Vamos con agarraos, porque esto sí que ya es delirante, esto es turbopolítica española de la que solamente puede ocurrir en nuestro país. Resulta que el partido de extrema derecha, que fue el primero en poner encima de la mesa la posibilidad de la ilegalización de los partidos independentistas, por supuesto del partido de Puigdemont, ahora resulta que casi se pone a rogar a Puigdemont que les dé sus votos para hacer una moción de censura para poder sacar a Pedro Sánchez. ¿Os parece loco? Lo es. Pero, amigos y amigas, es lo que ha ocurrido. Deja de ser el prófugo malvado de la justicia y ahora pasa a ser una persona con la que puedes llegar a pactos. Va a tener razón, finalmente, Gabriel Rufián cuando decía aquello de vais a pactar con Junts. Bueno, pues cada día un poco más cerca. Ahora solamente depende de que Puigdemont diga que de acuerdo, que es una cosa que electoralmente no le conviene. Pero bueno, por parte de la extrema derecha española ya vais a ver que se han olvidado de todo. Por cierto, Ignacio Garriga, atención, es el secretario general de Vox, otra vez en la misma línea que hace unos días Santiago Abascal. Fijaros porque dice, esta mañana en Televisión Española con Gemma Nierga, dice, dispuestos a apoyar una moción de censura junto a Junts, con el PP, para convocar inmediatamente elecciones anticipadas. Si quien sea es capaz de presentar una moción de censura, y por supuesto esa moción de censura tiene dos requisitos fundamentales, que es, en primer lugar, ni una concesión al separatismo y presentar una moción de censura con el objetivo de convocar inmediatamente elecciones, nosotros lo apoyaríamos. Y ya estamos coincidiendo en algunas votaciones. Todo lo que sea para echar al peor presidente del gobierno en los últimos tiempos, que nosotros, insisto, nos lo creemos, a diferencia del Partido Popular, que dice una cosa y luego sus actos dicen la contraria, nosotros estaremos en las ecuaciones. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Nosotros estaremos en las ecuaciones. A diferencia del Partido Popular, que no se lo cree de verdad. Hombre, no os lo creéis ninguno de los dos. Dice, un día dice una cosa el Partido Popular, otro dice otra. Pues igual que vosotros. Si es que, de hecho, la propuesta original de ilegalizar a Puigdemont, el partido de Puigdemont, parte de vosotros. Después vino Miguel Tellado, que ya sabemos que no se caracteriza por ser el tipo más inteligente dentro del Partido Popular, por ser una especie de asno convertido en político, os copió la medida. Y un día, maravilloso día, salió a decir, atención, que se me ha ocurrido una cosa, ilegalizar a los partidos independentistas. Y es como, Miguel, por Dios, pero si esto es lo que había propuesto ya Vox hacía 3 años. Bueno, pues los dos partidos habéis propuesto exactamente lo mismo. Los dos partidos os habéis manifestado constantemente en las calles, anunciando la peor de las catástrofes sobre la unidad de la nación, la indivisible nación española. Habéis gritado de todo. Puigdemont a prisión, Puigdemont prófugo de la justicia. Vuestra principal crítica y ataque a la línea de flotación de este gobierno era que había pactado con Junts y con el independentismo. Y ahora resulta que estáis vosotros dispuestos también a hacer precisamente aquello que criticabais simplemente por tal vez acariciar la posibilidad de entrar en la Moncloa. Bueno, pues ya está todo bastante claro, ¿no? Amigos y amigas, está claro por lo que se ven de esta gente. Dice, hemos coincidido en algunas votaciones. Sí, coincidieron, por ejemplo, en la votación, no me extraña, de quitarle los impuestos a las grandes energéticas. Porque al fin y al cabo esto es la derecha, ¿eh? Y no importa si es derecha española, si es derecha catalana, al fin y al cabo se comportan como el lobby de los que más tienen. En este caso, en el lobby de las eléctricas. Votando a favor de quitarle los impuestos. Bueno, pues dicen, una moción de censura instrumental para convocar inmediatamente elecciones. Dice Ignacio Garriga, que por cierto, ya que hablamos de Ignacio Garriga, siempre me gusta recordar que este señor, que tanto critican los chiringuitos públicos, tanto que critican el dinero público que cobran los políticos y demás, pues atención, además de su sueldo como diputado, oye, que no está nada mal, creo que ronda los 88.000 euros anuales, que se dice pronto, que cobra como diputado en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento de Cataluña. Resulta que además de eso cobra mensualmente otros 3.700 euros mensuales que le paga su grupo parlamentario. Dijo, hombre, ya sí, esto me lo da como sobresueldo porque es que yo cobraba antes más en mi anterior trabajo de odontólogo. Resulta que se filtró su declaración de la renta como odontólogo y resulta que cobraba 60.000 euros. O sea que el tipo se está llevando más de 100.000 pavos, bastante más, como unos 130.000 pavos
anuales de dinero público con este sobresueldo, que es legal, sí, por supuesto, porque es legal y está declarado, pero sobresueldo igualmente, al mismo tiempo que critican cómo se dilapida el dinero público. Bueno, siempre es lo mismo. O sea, están aprendiendo, este es el secretario general de Vox, aprende del presidente de Vox, que es Abascal, y estuvo durante cuánto tiempo, durante cuántas décadas enchufado por el Partido Popular de Esperanza Aguirre, amigos y amigas. Pero bueno, lo fundamental aquí es, Junts se va a someter a la vergüenza histórica de pactar con Feijóo, es decir, el partido que ha prometido su legalización por parte de Tellado, y con Santiago Abascal, el partido que también ha prometido su legalización con tal de convocar elecciones. ¿Para qué? Para tener la posibilidad tal vez más cercana de que hubiese un hipotético gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente. ¿Cree de verdad Puigdemont que le va a ir mejor a Cataluña? Pero no solamente a Cataluña, sino a él mismo personalmente. O a cualquier partido independentista, ni siquiera independentista, sino catalanista simplemente, con un partido de extrema derecha que incluso reniega de las comunidades autónomas y, por supuesto, de idiomas cooficiales y demás como Vox en el gobierno. Hombre, pues evidentemente no. Y por mucho que se enfaden con Pedro Sánchez y por mucho que sean de derecha catalana, el apartado internacional no, el apartado nacional les importa y les pesa mucho. Y evidentemente Cataluña iba a perder con un gobierno de extrema derecha. ¿Cómo se lo va a explicar a sus votantes? Lo tiene difícil. Es imposible, ¿no? De hecho, insisto, Rufián dice que puede ocurrir. Veremos. Pero la novedad del día de hoy es que ayer justo por la noche, Junts salvó la propuesta de la izquierda para limitar los alquileres temporales en un clima de avisos al gobierno. ¿Esto qué es? Esto fue una cosa que ya había decaído, es decir, esto ya se había votado en el Congreso de los Diputados, la propuesta de limitar los alquileres temporales, se votó en el Congreso de los Diputados y por el voto de Junts decayó, no se aceptó a trámite. Bueno, pues se ha vuelto a votar y esta vez Junts ha permitido que se pase. Es decir, Junts está jugando este juego, que se le da también de pues tira y afloja, de decir, ojo, que igual no estoy de acuerdo con el gobierno y dejo caer cosas, ojo, que de repente te voto que caigan los impuestos a las energéticas. Pero a la hora de la verdad le da miedo dejarlo ir del todo, pactar con la derecha, extrema derecha, mejor dicho, española. Y por eso juega siempre como esta especie de dos bandas. Bueno, pues la última ha sido, por lo menos, ojo, esto no es limitar alquileres temporales, esto es simplemente aceptar a trámite la proposición, que es una proposición del sindicato de inquilinos, que es además una cosa muy necesaria, porque actualmente hay una ley de vivienda que se ha aprobado y que tiene agujeros por todos los lados para empezar los alquileres temporales, porque te dicen, vale, pues no te alquilo un alquiler de larga duración, que es el que te tendrían que dar, te alquilo un alquiler temporal. Y año a año te voy subiendo igualmente el alquiler, cosa que no podrías hacer con la ley de vivienda, pero claro, le dejaron este agujero. Bueno, pues se tiene que regular eso para que efectivamente funcione en un contexto dramático de, bueno, pues subida de precio generalizada de la vivienda. ¿Saldrá adelante? Pues no lo sé, porque al final depende de un partido que es de derechas, insisto, es de derechas. Pero claro, su principal problema son los 33 diputados de Vox con los que es que no puede pactar, porque que básicamente les quieren ilegalizar. En fin, hablando de derechas y de extremas derechas, atención a esto, que además esta semana pues, ha tenido bastante protagonismo este tipo, Dani Esteve, el líder de Desokupa, que se presentó, lo hemos dicho antes, el lunes junto con Víctor de Aldama, la declaración del Tribunal Supremo. Después subió un vídeo delirante diciendo que iba a incitar a los ciudadanos a que impidiesen que los del gobierno saliesen a la calle con libertad, es decir, amenazando directamente con amedrentar o incluso con violencia si a alguien se le ocurría salir a la calle. Y esta persona es la que en principio está formando a 30.000 policías del Sindicato Unificado de Policía. Y ahora además se suma esta noticia que os avanzaba antes, y es que una asociación que reúne a 4.000 militares, oye, qué seguridad, firma un convenio de formación con Desokupa. Lo que faltaba, lo escribe Miguel González en El País, la Asociación de Tropa y Marinería Española, ATME, una de las organizaciones profesionales de militares reconocidas oficialmente, ha firmado un convenio con la empresa Desokupa, dirigido por el ultraderechista Dani Esteve, para que sus más de 4.000 afiliados realicen cursos de seguridad y se beneficien de los servicios de desalojo extrajudicial que ofrece la misma. La Asociación de Militares sigue así el ejemplo del Sindicato Unificado de Policía, que en agosto pasado suscribió un convenio similar con Desokupa, lo que provocó una fuerte polémica y llevó al Ministerio de Interior a abrir un expediente informativo y a estudiar la posibilidad de retirar la subvención pública que recibe dicho sindicato, que por cierto no ha llegado a ningún lado. Bueno, pues ahora espero que Margarita Robles, desde el Ministerio de Defensa, también intervenga en esto. Porque aquí hay dos cuestiones. La primera es, pero ¿dónde va a parar que nuestra policía y nuestro ejército tenga que recibir formación de Desokupa? O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no le dan buena formación a nuestro ejército o a nuestra policía? ¿De verdad quiere decir eso? Porque lo dudo mucho. Yo creo que nuestra policía y nuestro ejército están más que preparados que cualquiera que pueda dar un curso en Desokupa. Porque hay grandes profesionales ahí.
Grandes profesionales del ejército democrático y de la policía democrática, no de estos que confunden su labor, que es puramente no ideológica y de servicio al ciudadano, independientemente de lo que piense, con un servicio militante de extrema derecha que parece que es el que ofrece este señor, Dani Esteve, que ya ni se esconde. Porque le da igual, porque, claro, firmó con el Sindicato Unificado de Policía, vio que podía seguir diciendo barbaridades y que aquí no pasa nada y que el tipo puede seguir firmando contratos con lo público, porque la policía es un ente público, que pagamos todos los ciudadanos, también los que somos de izquierdas, con nuestro dinero, y aquí no pasa absolutamente nada, pues dice, bueno, pues vamos a ir más allá ahora a por el ejército. Más vale que se ponga las pilas el maldito Ministerio de Defensa e intervenga en esto, porque esto ya es lo que nos faltaba. Que ahora haya líderes ultraderechistas que directamente y literalmente están formando a las personas que en principio nos tienen que defender a todos. O sea, no solamente no estamos avanzando en la democratización de un ejército en la que, demasiadas ocasiones por desgracia, se han escuchado cánticos ultraderechistas, franquistas, neonazis y demás, sino que además estamos retrocediendo en este sentido. Y con un gobierno de izquierdas al frente del gobierno del Estado. Imaginad si hacen esto con un gobierno de izquierdas, lo que no harán con un gobierno de derechas. Completamente alucinante. Atención con otro tipo de derechas. En este caso, os decía antes, aleluya, bendecida sea la posibilidad de una derecha democrática en nuestro país, que suena un poco a animal mitológico, pero podría llegar a existir, amigos y amigas. Y es que Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que puede ser muy criticado por cómo gestiona la sanidad, sobre todo cómo gestiona la sanidad recientemente, y por otras 1000 cosas más, resulta que en esto, que es tan básico, es que también manda narices que tengamos que estar reivindicando una actitud tan básica de Juanma Moreno, que tenía que tener cualquier demócrata, pero en este país parece que lo más básico tiene que ser reivindicado, pero resulta que, publica El Mundo, Juanma Moreno sí celebra los 50 años de la muerte de Franco. Es que solo faltaría. Y del fin de la dictadura. Dice así Teresa López Pavón. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, sí considera que hay que celebrar que en 2025 se cumplirán 50 años de la muerte de Francisco Franco y, por tanto, del fin de la dictadura. El PP ha sido muy crítico con la decisión de Pedro Sánchez de organizar un programa de eventos para conmemorar el medio siglo del fallecimiento del dictador, pero Moreno parece que sí ve que la fecha merece una celebración especial, como ha subrayado este martes durante un discurso pronunciado en el homenaje a los padres de la Constitución con ocasión de la entrega de los primeros premios Justicia de Andalucía. Moreno ha dicho expresamente en el acto, y así lo ha remarcado después a través de sus redes sociales, que los padres de la Constitución hicieron posible lo que hoy sería un milagro, ponerse de acuerdo por el bien común para garantizar la democracia. Reivindico su legado, celebramos la concordia, el consenso y el proyecto común que nos une en el 50 aniversario del fin de la dictadura. Al final de su discurso nuevamente ha dicho, hemos tenido la suerte de vivir 50 años de libertades gracias en nombre de Andalucía. Es decir, algo tan básico como celebrar que llevamos 50 años de estar fuera de una dictadura, de que el dictador muriese, a pesar de que sea una vergüenza nacional, que muriese tranquilamente en la cama sin que nadie le pudiese juzgar, bueno, pues celebrar que muriese el dictador y que dejásemos de estar sometidos a la voluntad de un tirano como fue Francisco Franco, un asesino de españoles, pues algo tan básico. Pues resulta que es motivo de polémica. Ayuso dijo, os lo dije antes, que esto era una conspiración de Pedro Sánchez para quemar las calles. Feijóo, mientras tanto, también sumándose al discurso de Ayuso porque no puede decir otra cosa. Bueno, pues Juanma Moreno, por fortuna, aquí ha marcado una pequeña chispa de esperanza de una posibilidad de una derecha democrática. Ojito también con esto, porque pensábamos exactamente lo mismo del señor Feijóo cuando estaba en Galicia, ¿eh? Pensábamos que Feijóo tal vez sí que era ese líder moderado que nos habían vendido. Bueno, finalmente resultó ser todo lo contrario. Cuando llegó a Madrid, se sometió a los designios de la ultraderecha nacional, desde José María Aznar hasta Ayuso, y ahora de repente, pues bueno, fue el primer presidente del Partido Popular que permitió un gobierno autonómico del Partido Popular con Vox en Castilla y León. Ahí lo lleváis. Y Borja Semper, por ejemplo, también, uno que podría ser derecha democrática, ¿no? Según lo que dice. Pues bueno, a la mínima de volver otra vez al Partido Popular, porque recordad que se fue, porque decía que estaba cansado del clima de confrontación, bueno, pues volvió. ¿Y volvió para qué? Pues para eso, para justificar todos los pactos con la extrema derecha que reivindica abiertamente el franquismo. Diciendo cosas como que la dictadura fue un momento de progreso y reconciliación nacional, que es lo que dijo un diputado cafre de Vox en el Congreso de los Diputados hace unas semanas. Bueno, pues no sé, si Juanma Moreno en algún momento da el salto a la política nacional, aunque eso será cosa de la pelea que tengan en el futuro, cuando se carguen a Feijóo. Pues si manda él, Juanma Moreno quiero decir, o manda Ayuso, bueno, pues si ganase él, veremos si también se transforma como cualquiera que llega a la política nacional del Partido Popular. Como os decía, hoy declara frente al juez Peinado, otra vez más, Begoña Gómez. Es curioso, pero el novio Ayuso siempre se retrasa su declaración.
La de Miguel Ángel Rodríguez se deja para enero. Sin embargo, oye, esta semana están todas ahí bien puestas. La de Víctor de Aldama, la de Koldo, la semana pasada la de Ábalos, ahora la de Begoña Gómez. Oye, parece mentira, ¿eh? Parece como si alguien hubiese escuchado aquello de quien pueda hacer que haga y estuviese haciendo. Bueno, pues hoy Begoña Gómez se vuelve a sentar delante del juez por tercera vez. Por tercera vez se va a sentar. ¿De qué va esto? Bueno, pues escribe aquí en el Huffington Post Javier Escartín: Begoña Gómez vuelve a sentarse este miércoles por tercera vez delante del juez Peinado. La mujer del presidente deberá acudir a los juzgados de Plaza de Castilla para responder, en esta ocasión, a la querella que presentó Hazte Oír contra ella por presunta apropiación. Acordaos de que esto empieza con el pseudosindicato Ultramanos Limpias, continúa con Hazte Oír y con quien haga falta con tal de estirar esto como un chicle caducado. La querella que presentó Hazte Oír contra ella por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid e intrusismo. En sus otras 2 comparecencias acogió a su derecho a no declarar. Vamos a ver qué es lo que declara esta vez, si también se acoge a su derecho a no declarar, si opta por hablar y por, bueno, pues decir algo distinto a lo que ha dicho ahora. Pero en fin, es que es la chorrada esta del software que la Complutense dice que, mira, por ejemplo, la Complutense investigó esta posible apropiación y en julio admitió que no había detectado ninguna ilegalidad. Pese a todo, pidió al juez Peinado que siguiese investigando a ver si encontraba algo. De hecho, también la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es decir, los mismos que son aplaudidos por la derecha cuando dicen cosas de Víctor de Aldama, cuando dicen cosas de Ábalos o de Koldo, con buen criterio creo yo, cuando dice la Unidad Central Operativa que en este caso no hay nada, pues resulta que aquí no la escuchan. O sea, tiene que decirlo la Guardia Civil, tiene que decirlo todo Dios. Pero el juez Peinado sigue empeñado en que ahí puede sacar algo y es que, como decía al principio, desde el asunto del rescate de Air Europa, que al final no quedó en nada, pasando por las cartas de recomendación que dio para el empresario Barrabés, ¿os acordáis? Que al final tampoco quedó en nada, ahora se inventan la Complutense, y atención a la última de todas, que es hablar de la asesora esta que supone que ayudó y mandó algunos correos de Begoña Gómez. Bueno, pues el gobierno ha contestado lo siguiente: ha llamado hipócrita al Partido Popular por criticar que Begoña Gómez haya tenido asistente cuando la familia de Rajoy tenía literalmente 4. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha criticado la hipocresía del Partido Popular cuando ataca a Begoña Gómez por disfrutar de un asistente en Moncloa, habiendo disfrutado a la familia de Mariano Rajoy de 4, cuando el ex líder del PP era jefe del Ejecutivo. Al PP le parecía todo absolutamente normal y no sucedía nada, ha dicho Alegría al ser preguntada por la declaración el próximo viernes como testigo del asistente de Begoña. Claro, porque este viernes, es decir, hoy Begoña y este viernes declara esta asistente, que es alucinante. Bueno, pues atención, y esto pues, tampoco es lo que más me gusta a mí hablar de esto, porque me parece incluso un poco pues salsa rosa, pero ¿qué vamos a hacer? Si es a lo que quieren jugar, pues la esposa de Rajoy gozó durante 2 años y medio de un asistente personal con cargo al presupuesto de Moncloa, es decir, un asesor, que ejercía básicamente de personal shopper. Aquí tienen la fotografía para quien la quiera ver, para quien esté viendo el podcast en vídeo. Aquí tenemos a Jaime de los Santos y la mujer de Mariano Rajoy, Elvira Fernández, y vemos como Jaime de los Santos, además de muy bien ataviado, sujeta unas bolsas de la compra en 2013, sujetando unas bolsas de la compra a la mujer de Mariano Rajoy, es decir, que actuaba como su, lo pone aquí, personal shopper. Escribe Pedro Águeda en el diario.es. La figura del asistente de la pareja del presidente del gobierno precede al periodo de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Contratados con cargo a los presupuestos de Moncloa, se trata de personal que pasa habitualmente inadvertido, aunque con alguna excepción, como es el caso de María Cristina Álvarez, quien tendrá que explicar el viernes ante el juez Juan Carlos Peinado la recepción y envío de 2 correos, ojo, 2 correos, sobre las actividades profesionales de Gómez. Entre esas excepciones, el anonimato, también figura hoy el diputado del PP, Jaime de los Santos, sorprendido en su momento llevando las bolsas de ropa a Elvira Fernández, la mujer de Mariano Rajoy. Es que, fijaos la diferencia, imaginaos si hubiese salido un trabajador a sueldo de la Moncloa llevándole las bolsas a Begoña Gómez. Habría salido, vamos, como mínimo Federico Jiménez de los Santos a decir que esas bolsas estaban repletas de billetes de 500 euros con la cara de Maduro. Resulta que lo hace este tipo, Jaime de los Santos, 60.000 euros que cobraba por hacer esto, personal shopper de la mujer, y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, sí pasa, que este señor que veis aquí ahora es diputado en el Congreso de los Diputados. Es decir, en el Partido Popular todo se promociona de una manera bastante curiosa. Consigues ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid si antes le llevaste la cuenta de Twitter al perro de Esperanza Aguirre, acabas siendo diputado nacional, que hace unas preguntas que son también delirantes en el Congreso de los Diputados, si previamente fuiste personal shopper de la mujer de M. Rajoy. Bueno, pues así funciona esta gente, amigos y amigas.
¿Qué os parece? Pues seguramente os parece lo mismo que esto que estáis viendo ahora mismo en vuestra pantalla, que es la única prueba que presentó el otro día el señor Víctor de Aldama, que es un papelucho arrugado, escrito a mano, en boli, en el que se supone que se tiene que advertir, pues no sé, algún tipo de prueba, que no hay prueba ni hay nada, simplemente son, pues bueno, unas letras puestas en un papel aportando absolutamente nada. ¿Por qué ha presentado esta prueba? ¿Y por qué la relevancia de que solamente haya presentado esta prueba? Hombre, porque cada vez se ven más las costuras de lo que está ocurriendo aquí. Y es la desesperación profunda de un señor como Víctor de Aldama, que estaba en prisión preventiva, no lo olvidemos, y que prometió, para salir de prisión, en donde estaba por 2 casos, por el caso de los hidrocarburos, donde hay más de 200 millones de euros defraudados, 200 millones, prometió que iba a dar pruebas y a reconocer cosas sobre el segundo caso, que era el de las mascarillas, que ese sí que es el de Coldo, el de Ábalos, etcétera, etcétera. Bueno, pues prometió eso y el fiscal anticorrupción, que casualmente es un señor que había trabajado en los gobiernos de José María Aznar, dijo que con eso le podía dar la libertad. Que antes había riesgo de fuga, pero de repente ya no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y se puede salir de prisión. Siempre y cuando presente las pruebas y demás. ¿Ha presentado pruebas? No. Pues yo lo digo muy claro. Si este tipo no presenta pruebas y lo único que hace es difamar y acusar a todo el mundo sin presentar una sola prueba, porque ya está difamando a la gente, diciendo todo el mundo ha cobrado mascarillas, le ha pagado pisos a todo el mundo, ha cobrado comisiones, le ha pagado pisos a todo el mundo, y no lo puede demostrar de ninguna manera más que publicando este tipo de cutradas en papel, yo propongo que si no presenta una prueba, vuelva a prisión. A prisión provisional. ¿Pero qué quiere decir? Que se le saque precisamente por las pruebas que va a aportar y el tipo está un mes fuera para básicamente codearse con el de Desocupa, ir a la COPE a dar entrevistas y hacer el parguela por todos los medios de comunicación sin presentar ni una sola prueba. Es infame. Lo explica aquí bastante bien Silvia Echarrondo. Atención a este corte. Cuando ¿Cómo? Aldama, Claro. Y dice, no, que somos inocentes. un segundito, cuando Aldama dice, oye, yo quiero salir ya de la prisión provisional porque se me está haciendo muy dura, Claro, es lo que empieza a hacer es abrir otra vía y decir, mire, yo además de lo del caso mascarillas, le puedo informar de un montón de cosas que si usted me saca de la prisión provisional, yo le traigo las pruebas. Y las pruebas son un folio que se imprimió con la obra pública subrayada que luego ha desmontado el Ministerio de Fomento. Pero es que hay más. Porque es que en este caso de los hidrocarburos, por el que se le investiga, el caso de los hidrocarburos se investiga a varias personas, entre ellas el empresario Víctor de Aldama, por haber cobrado el IVA de la venta de gasolineras, pero no haberlo declarado y no haberlo devuelto ese IVA y haberse quedado con ello. Dirán ustedes, ¿con cuánto se quedaron? En un principio se pensaba que eran 182 millones, pero es que con las últimas detenciones de ayer de varios colaboradores de Aldama a Irma, habría que añadir un fraude de 40 millones más. Es decir, estaríamos en 220 millones de euros, ¿no? 220 millones de euros. 220 millones de euros que han supuesto la encarcelación provisional, preventiva de este señor por si destruía pruebas. Y básicamente está fuera por haber prometido unas pruebas sobre otro caso que no tenía nada que ver con este. Y que además no está aportando. O sea, ¿veis el disparate absoluto de lo que está ocurriendo aquí? Y bueno, mientras tanto, tampoco es gran novedad, el Partido Popular, ¿qué hace? Bueno, pues vais a alucinar con esto. Ha hecho un vídeo. Esta es la oposición, que tenemos gracias al Partido Popular. Ha hecho un vídeo. Un vídeo que es lo más ridículo que he visto mucho tiempo. Atención. Para estas Navidades, os traemos el calendario de Adviento del Partido Socialista. Hoy, 17 de diciembre, le toca declarar a Coldo. Esto es Mano derecha de Ábalos. política de altura, ¿eh? Para todo, de la trama de corrupción, Una oposición a la altura de lo que necesita nuestro país. mordidas y negocios turbios con Aldama. Yo estoy bien. En fin, esto es ridículo. Bueno, pues aquí estaba yo en televisión e he intervenido hablando de esto precisamente en La Sexta. ¿Es la estrategia esta semana del Partido Popular? Esta semana, Barroso. esta semana, Antonio. Bueno, digo lo del calendario de Adviento. Claro. Es el nuevo. Porque claro, dice, esta es la estrategia de esta semana. Y digo, bueno, de esta semana no, Antonio, precisamente. De esta semana no, sino de hecho, de todo este último año en el que no han hecho otra cosa que hablar de eso. Es que no hacen oposición, no hablan de nada que le interese a los españoles. Podrían estar hablando de la reducción de jornada laboral, que ahora vamos a hablar de eso. Podrían estar hablando de sueldos, podrían estar hablando de sanidad, de educación, de vivienda, podría estar hablando. No hablan de nada de eso.
hablan de pues, a la nueva ideita de, oh, qué buena idea, de hacer un calendario de adviento de la corrupción. Es que es tremendo. Idea, de verdad que no es sé de tremendo. qué cabeza habrá salido, pero es una semana más de un año entero que ha sido más o menos esto. Es que el Partido Popular es un problema para ellos, porque si no hubiesen manoseado tanto el decir que este gobierno, bueno, o sea, que es corrupto es lo de menos que podían decir, porque se han dicho que era dictador Pedro Sánchez, que es corrupto es lo menos que podrían decir. Pero como lo han dicho tantas veces, como su oposición, en lugar de hablar, no sé, de empleo, de sanidad, de cómo va la economía, que de eso tienen la boca pequeña, se han centrado en simplemente hablar primero de que España se rompía con el asunto de la amnistía, que ahora ya no se acuerdan demasiado, y después externalizar toda su labor de oposición a lo que hagan los jueces, y pues entonces no les queda mucho más que inventarse cartelitos chulos, vídeos interesantes, lo del calendario de Adviento, qué buena noticia, pero simplemente ser subsidiarios de lo que digan los jueces, o en este caso lo que digan las demandas que les van apareciendo por aquí y por allá de manos limpias, que algunos jueces admiten a trámite y luego acaban en absolutamente nada. ¿Os acordáis el otro día? Ahora Miguel Tellado lo veía ahí hablando de los tenores socialistas, que no sé cómo de socialista es que te acompañe el tío de Desocupa a declarar, pero bueno, ¿os acordáis a Miguel Tellado en el Congreso de los Diputados hace un par de semanas diciendo el hermano de Pedro Sánchez, 1,5 millones en acciones del BBVA? ¿Ahora qué? No pide perdón después de que se haya desmentido, que haya tenido que salir el propio BBVA a decir que no, que esas acciones no existen, que es mentira, que no tiene 1,5 millones de patrimonio en acciones nuestras. Miguel Tellado pues se olvida de esa y se inventa la nueva, hombre. Pues ahora bienvenidos y bienvenidas a esta nueva externalización de la oposición por parte del PP y ahora tenemos calendario de Adviento. Estoy deseando ver cuál se inventa la semana que viene. Ojo, es que es tremendo, porque están básicamente subcontratando la labor de oposición que tendría que hacer el Partido Popular, pues a las querellitas que vaya poniendo manos limpias, a las noticias falsas que ese día pues a Miguel Tellado le dé a bien difundir en el Congreso de los Diputados y a la acción de lo que hagan los jueces. O sea, esta semana el Partido Popular no tiene ninguna propuesta. Cobucho tiene primero la defensa de Ayuso, que estuvo el lunes en alguna entrevista por televisión diciendo soy inocente, mi novio, ay pobre, lo persiguen. Por supuesto, no habla del fraude fiscal de 350.000 euros. Y en segundo lugar, simplemente replicar lo que pase aquí en la justicia. Es decir, no, Koldo García, Ábalos, Begoña Gómez, y ya está. O sea, no hay otra oposición posible en este país ahora mismo. Es así de duro y es así de triste, pero es lo que hay. Bueno, pues Koldo ayer también declaró y básicamente lo negó todo. Negó incluso la verdad, incluso las cosas un poco más complicadas. Le dijeron, oye, el dinero en efectivo que tenías en tu vivienda, ¿eso cómo lo explicas? Y dice, no, eso es tradición familiar, que nos gusta tener dinero en efectivo en casa. Y también cuando le preguntaron sobre el piso que le pagaban desde el entorno de Víctor Aldama a la novia de Ábalos, dijo, bueno, eso no lo sé demasiado bien. Bueno, yo todavía no he conocido a nadie al que paguen un piso si no es para recibir algo a cambio, sobre todo si es un político o un ministro y se le pagan el piso a tu novia. Pero bueno, en fin, que lo de Ábalos y lo de Koldo desde el primer momento estaba bastante complicado para ellos. Pero eso es una cosa. Y otra muy distinta, lo que ha intentado Víctor Aldama, intentando salpicar absolutamente todo el mundo, incluso con cosas que no había pruebas. Que ese es el problema. Que ha intentado abarcar demasiado y pues finalmente pues ha apretado muy poco. Como os decía, para todos aquellos valientes que se atreven a negar que exista el lawfare en nuestro país. Pues atención, la noticia que aparece en el día de ayer, que pasa desapercibida hoy a la gente, pues evidentemente pasa de puntillas por encima, pero hombre, es bastante relevante porque resulta que la audiencia de Barcelona ha ordenado archivar, repito, archivar la causa contra Puigdemont por esa trama rusa del procés. Decían que estaba ahí Putin por detrás, que Puigdemont estaba a punto de declarar la independencia con soldados rusos. Y además ha acusado al juez Aguirre, al que reflotó todo este asunto, de fraude de ley. El tribunal insta al instructor a cumplir la resolución sin excusas y le advierte de responsabilidades si no lo hace. Aquí tenéis al juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, durante unos registros en una foto de archivo. La audiencia de Barcelona, escribe Jesús García Bueno en El País, ha ordenado archivar la investigación abierta contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otras 12 personas por un delito de traición por su presunta participación en la llamada trama rosa. Que esto es básicamente una cosa que presentaron poco antes de aprobarse la moción de censura para intentar torpedear y evitar que saliese adelante y así cargarse la investidura. Es decir, una vez más, jueces interviniendo desde lo judicial en lo posible, insisto, quien pueda hacer que haga, y algunos hicieron, para intentar cargarse la posibilidad de que hubiese un gobierno progresista renovado con los votos de Junts. Porque se acojonaron. O sea, básicamente sí, se acojonaron y salió más tarde finalmente la votación de la amnistía. Porque se acojonaron, porque lo logró. Ojo, que igual esto no entra dentro de la amnistía, porque si hay una amenaza de traición por ahí, bueno, pues tiene consecuencias políticas. Lo que no tiene consecuencias después, bueno, aquí lo decía Óscar Puente. Óscar Puente comparte esta noticia y dice, ¿y alguna medida en relación con ese fraude de ley? Porque claro, lo que no puede ser es que un juez intervenga de esta manera tan explícita en un asunto tan complicado como eso
Que después se le acuse de un posible fraude de ley, pero que se vayan de rositas. Ay, no, mira, se equivocó, ya está, a otra cosa. Es que este es el problema que tiene la justicia ahora mismo y por eso el gran descrédito que entre una parte importante de la sociedad, ahora enseguida vamos a ver los comentarios que me pusisteis en el día de ayer, que hablabais bastante de este asunto, pues nos genera una especie de indefensión. Si es que a cualquiera le puede montar un caso de estas características en lo político que tenga consecuencias, hombre, pues hay de todo menos seguridad jurídica en este sentido. Y termino con esta tensión que, si me preguntáis, es de lo más absurda y de hecho me enfada, entre Sumar y el Partido Socialista por la recta final para la ley de reducción de la jornada laboral. Lo explica Carlos Cue en El País. Dice, llegó el momento decisivo para la reforma estrella de Yolanda Díaz y Sumar, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, que también os digo, se presenta como bueno, la gran medida del momento, súper audaz, definitiva, y es como, bueno, estamos hablando de reducir la jornada laboral en 2 horas y media semanales. O sea, que tampoco es aquí la gran medida revolucionaria bolchevique, pero está bien, o sea, es un primer paso para algo que tiene que venir, que es la reducción efectiva de verdad y sin reducción de sueldo de la jornada laboral. Bueno, pues parecía que ya estaba esto a punto de aprobarse, pero resulta que, bueno, pues ahora hay un problema, y es que Yolanda Díaz dice que tiene que entrar en vigor antes de que acabe en 2025, como decía el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, pero sin embargo desde el Ministerio de Trabajo de Carlos Cuerpo dicen que no, que pueden permitir que se dilate hasta el 2026. Claro, eso genera un choque de trenes entre las dos fuerzas que componen el gobierno y al mismo tiempo yo lo entiendo, o sea, tú no puedes, o sea, para empezar, una medida social de estas características importante, además en un contexto en el que solamente estamos hablando de chorradas todo el maldito día. Estamos hablando de, pues como ahora, hemos estado hablando de Víctor Laldama, de la declaración de Begoña Gómez y tal. Una medida que es social y que impacta en la vida de todos los ciudadanos, es absurdo que se retrase todavía más. Por eso yo entiendo aquí a Yolanda Díaz cuando dice, no, se aprueba ya y punto. No para 2026, se aprueba ahora. Lo que pasa también es que tienen un problema, porque a ver si el Partido Popular vota a favor o no vota a favor, si Junts vota a favor o no vota a favor, que es probable que voten en contra, sí, porque al final, como os decía, son el lobby de la patronal, en este caso, de los que más tienen. Y en este caso, los que más tienen son la patronal y están en contra de la reducción de la jornada laboral, como están en contra de todo, de subir el salario mínimo, etcétera, etcétera. Es difícil, habrá que pelearlo. Oye, y si se pierde, pues se ha perdido, se tendrá que decir, pues el Partido Popular no quiere reducir la jornada laboral, pues Junts pues no quiere reducir la jornada laboral. Y si los votantes del PP y de Junts, a los que les habría gustado trabajar 2 horas y media menos a la semana, pues que le pidan responsabilidades a ellos. Pero es una medida que tiene que salir adelante, narices. Y no puede ser que ahora se estén aquí peleando, que es lo que más puede ser a la derecha, mientras una medida que podría ser beneficiosa, y que, insisto, no tendría que ser la única, tendrían que venir 20 más como esta, pues se dilate o se retrase o da sensación de, ay no, polémica dentro del gobierno. Si es que de hecho, de verdad, o sea, la mejor receta contra todas estas chorradas constantes de la derecha no es pues estar todo el día tuiteando, decir muy enfadados, ay, es que la justicia va contra nosotros, que es verdad, que ya lo sabemos, pero tendría que ser esto, una batería constante de medidas progresistas para intentar sacar adelante, pues de cada 10 que se presenten una, aunque sea, para demostrar que de verdad este gobierno, más allá de para parar a la extrema derecha, sirve para mejorar la vida de la gente, que es lo fundamental que tendremos que tener en la cabeza. Pero bueno, nada, la enésima peleita dentro de la izquierda española, fantástico. Bueno, me seguiremos informando a ver en qué se concreta esto. Espero que sea en la aprobación lo antes posible de esta medida tan necesaria. Y hasta aquí, amigos y amigas, las noticias de hoy, pero no os vayáis, porque ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy nuestra cápsula del tiempo nos lleva al 18 de diciembre del 2005, cuando Bolivia vivió uno de sus momentos más trascendentales de la historia contemporánea, la victoria electoral de Evo Morales, que lo convertiría en el primer presidente indígena del país. Ese triunfo no fue un hecho aislado, sino la culminación de décadas de lucha de los movimientos sociales e indígenas bolivianos contra el neoliberalismo y la exclusión histórica. La victoria de Morales, con un contundente 54% de los votos, representó mucho más que un simple cambio de gobierno. Significó la ruptura de siglos de dominación colonial y neocolonial, donde la mayoría de indígenas habían sido sistemáticamente excluidos del poder político. Un dato menos conocido es que hasta 1952 los indígenas en Bolivia ni siquiera tenían derecho al voto y para ejercerlo debían demostrar que sabían leer y escribir en español.
El ascenso de Evo Morales al poder fue precedido por intensísimas movilizaciones sociales. La Guerra del Agua en Cochabamba del 2000, donde el pueblo se levantó contra la privatización del servicio del agua y por una multinacional, y la Guerra del Gas en 2003, que rechazó la venta de hidrocarburos a precios irrisorios, fueron momentos cruciales que pusieron en jaque al modelo neoliberal en Bolivia y pararon el terreno para una transformación más profunda. La presidencia de Evo Morales marcaría el inicio de cambios estructurales en Bolivia. La nacionalización de los hidrocarburos en 2006 permitió al Estado recuperar el control sobre sus recursos naturales. La nueva Constitución del 2009 además reconoció el carácter plurinacional del Estado y los derechos de los pueblos indígenas. Las políticas sociales implementadas redujeron la pobreza del 60% al 37% y la extrema pobreza del 38% al 13%. Bolivia pasó de ser el país más pobre de Sudamérica a tener una de las economías con mayor crecimiento en la región. Retrocedamos ahora hasta el 18 de diciembre, pero de 1940, cuando Hitler ordenó el inicio de la planificación de la Operación Barbarroja, la invasión nazi a la Unión Soviética que comenzaría el año siguiente. Esta decisión, que contradecía el pacto de no agresión firmado con Stalin apenas 2 años antes, marcaría el principio del fin del Tercer Reich, aunque en ese momento Hitler estaba convencido de que su victoria era inevitable. La Operación Barbarroja fue la mayor operación militar de la historia, involucrando a más de 3 millones de soldados alemanes y sus aliados. La invasión se basaba en la ideología nazi del espacio vital, Lebensraum, y en un visceral anticomunismo combinado con teorías racistas sobre la supuesta inferioridad de los pueblos eslavos. Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética colapsaría como un castillo de naipes ante el primer empuje de la Wehrmacht. Sin embargo, la resistencia soviética, que fue espectacular y épica, demostró ser mucho más fuerte de lo que Hitler había anticipado, y a pesar de las enormes pérdidas iniciales, porque el Ejército Rojo perdió más de 3 millones de soldados en los primeros meses, tan solo los primeros meses de la guerra, los soviéticos lograron trasladar gran parte de su industria más allá de los Urales, reorganizar sus fuerzas y finalmente contraatacar. La defensa de Moscú en el invierno del 41 y especialmente la batalla de Stalingrado entre el 1942 y 43 marcarían un punto de inflexión de la guerra. El coste humano de la Operación Barbarroja fue apocalíptico. La Unión Soviética perdió más de 27 millones de personas, es alucinante, incluyendo 8,7 millones de soldados y más de 18 millones de civiles. Una barbaridad, una auténtica carnicería. Los nazis implementaron una política de exterminio sistemático en los territorios ocupados, especialmente contra judíos, comunistas y eslavos. Sin embargo, fue precisamente esta brutalidad lo que fortaleció la determinación del pueblo soviético para resistir y finalmente derrotar al fascismo. En este contexto histórico, recordemos que en un día como ese, en un día como hoy, el 18 de diciembre, pero de 1878, casualmente también nació Joseph Stalin, una de las figuras más controvertidas del siglo XX. También acabamos de hablar de él precisamente por la invasión de la Unión Soviética. Su régimen, el régimen de Stalin, aunque logró industrializar la Unión Soviética y derrotar al nazismo, se caracterizó al mismo tiempo por una represión brutal y sistemática que contradecía fundamentalmente los principios socialistas de democracia y libertad con los que se inauguró el primer Estado obrero, que se llamaba la Unión Soviética. La era de Stalin representó una traición a los ideales revolucionarios. Las purgas masivas eliminaron a la vieja guardia bolchevique y a millones de ciudadanos inocentes. El sistema de campos de trabajo forzado, los gulags, se convirtieron en un vasto archipiélago de sufrimiento humano. La colectivización forzosa de la agricultura provocó también en ocasiones hambrunas devastadoras que costaron millones de vidas, especialmente en Ucrania. El culto al mismo tiempo de la personalidad que implementó y su sistema de terror estatal ideológico pervirtieron los principios básicos del socialismo y cualquier tipo de disidencia interna. Pensemos, sin ir más lejos, en lo que ocurrió con Trotsky. Y si bien la Unión Soviética bajo Stalin logró transformaciones de un país agrario, una cosa alucinante, transformarse de un país completamente agrario y metido en el antiguo régimen en directamente una potencia industrial capaz de derrotar incluso al nazismo y a Alemania y alcanzar avances significativos en educación y desarrollo científico, el coste humano para que eso ocurriese fue extraordinario. Su régimen demostró cómo la concentración absoluta de poder y cómo la supresión de la democracia pueden corromper a cualquier proyecto revolucionario, por supuesto también los socialistas. Y en este
marcado contraste que vamos a establecer ahora, al mismo tiempo que nacía Joseph Stalin, en 1913, un mismo día, nacía Willy Brandt, una de las figuras más relevantes de la socialdemocracia europea del siglo XX. Brandt, que llegaría a ser canciller de Alemania Occidental y Premio Nobel de la Paz, comenzó su carrera política en las juventudes socialistas, luchando contra el ascenso del nazismo. Cuando Hitler llegó al poder, Brandt se vio obligado a exiliarse en Noruega, donde continuó su lucha antifascista. Como alcalde de Berlín Occidental, que acabaría siendo durante la construcción del muro de Berlín en el 61 y posteriormente como canciller federal del 69 al 74, Brandt implementó la revolucionaria política de Ostpolitik, que es una política de acercamiento hacia la República Democrática Alemana y el bloque del Este, que contribuyó significativamente a reducir las tensiones de la Guerra Fría. Su momento más memorable fue cuando se arrodilló espontáneamente ante el monumento de las víctimas del gueto de Varsovia en 1970, un gesto de humildad y reconciliación por parte de un alemán que conmovió al mundo. Finalmente, un 18 de diciembre, pero de 1979, en España, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, un paso fundamental en el reconocimiento de los derechos nacionales y la diversidad territorial en la España postfranquista. Este estatuto, conocido como el Estatut d'Assau, recuperaba las instituciones de autogobierno abolidas por la dictadura y reconocía el catalán como lengua cooficial. El proceso de elaboración del estatuto fue complejo y requirió intensas negociaciones entre fuerzas políticas catalanas y el gobierno central. Su aprobación representó un momento de esperanza en la posibilidad de construir una España verdaderamente plural y respetuosa con sus diferentes nacionalidades históricas. El Estatuto de Autonomía estableció un parlamento propio, un gobierno autonómico y competencias en áreas como educación, cultura y servicios sociales que posteriormente se irían ampliando. Sin embargo, el desarrollo del Estado de las Autonomías no ha estado, obviamente, que os voy a contar, exento de tensiones. Las disputas sobre financiación, competencias, reconocimiento nacional han sido constantes. Por ejemplo, y sin ir más lejos, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 contra el nuevo Estatuto de Autonomía del 2006 marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Cataluña y el Estado español, alimentando el crecimiento del independentismo. Y bueno, todo lo demás es historia y tampoco hace falta que os lo cuente. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Y para variar, en el día de ayer se me olvidó haceros la pregunta, por lo tanto la intervención es libre y he seleccionado algunos de los comentarios, que siempre sois muy inteligentes y aunque no os haga una pregunta, comentáis cosas sobre las que he ido hablando y sobre las que me habría gustado preguntar. Aquí dice Rafael Martínez lo siguiente: ¿no os da la impresión que hace ya tiempo que no tenemos justicia aquí en España? Y es lo que os decía antes, la sensación que alguna gente y que algunos nos podemos llevar cuando lo que vemos es que, bueno, pues este viacrucis judicial al que someten siempre a, curiosamente, los gobiernos progresistas para al final acabar en nada, acabamos de ver cómo se ha archivado el asunto este de la Operación Cataluña rusa y demás, pues da la sensación, bueno, pues de cierto desamparo, ¿no?, respecto a la justicia. Teresa Pozo dice: esos comentarios del señor de Desokupa son amenazas. ¿Para qué está la Fiscalía? Bueno, al menos la Fiscalía está, lo hemos visto antes, para proponer que se investiguen las responsabilidades penales de Carlos Mazón, pero es verdad que en el caso de Desokupa, amenazando a los políticos con no poder salir a la calle, pues también deberían por lo menos ser constitutivos por lo menos de una investigación. Rocío dice: y este señor con las amenazas no tiene consecuencias en qué país vivimos. Un respeto al presidente que representa a los españoles, te guste o no. Eso es lo fundamental de una democracia, que la gente puede votar opciones que a ti no te gusten y tienes que respetarlas. Imaginad lo que se diría si hubiese salido cualquier otro comunicador de izquierdas. Hubiese salido Pablo Iglesias, por ejemplo, a decir que haría lo imposible para que los políticos de derechas, para que Feijóo no pueda salir a la calle. La que se habría liado, que sí, habría abierto todos los comunicados de todas las televisiones, todos los titulares de toda la prensa conservadora, incluso de la progresista. Sin embargo, lo dice este señor que acompaña a Víctor Aldama a declarar al Tribunal Supremo y aquí no pasa absolutamente nada. Es alucinante. Y Óscar Márquez añade: en conclusión, ¿han dejado libre a Aldama para que borre esas pruebas del fraude de los hidrocarburos? Bueno, pues una duda que yo considero legítima y que cada vez, pues tal vez más gente puede empezar a pensar. Para el día de mañana sí me gustaría preguntaros sobre esta decisión de la Fiscalía de investigar las responsabilidades penales de Carlos Mazón. ¿Creéis que va a llegar a alguna parte? Y en segundo lugar, ¿qué opináis sobre Vox ahora de repente aceptando los votos del partido de Puigdemont, al que querían ilegalizar con tal de lograr una moción de censura? ¿No os da una cierta sensación de profunda y nítida desesperación? Pues os leo los comentarios y mañana lo comentamos. Hoy es miércoles 18 de diciembre, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.